¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo perder grasa? Casi que perder grasa se ha convertido como en el coco. ¿Sí? ¿Sabes? Como eso que es absolutamente imposible para las personas. Y es porque además no entendemos que lo único no está anclado a la alimentación. No está anclado ni siquiera al tema de las calorías, si te lo quiero explicar. Pero para eso, por favor, revisemos un poco la grasa en el cuerpo. ¿Cómo está? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son los diferentes tipos de grasa? ¿Y cuáles son como esos diferentes impactos en la salud de ir formando grasa? Entonces, a continuación te quiero contar un poco sobre los mecanismos identificados para la formación de cada tipo de grasa. Entonces, empecemos con el primero, que es la grasa visceral. La grasa visceral responde de manera mucho más sensible a todo el tema cuando hacemos ayuno o cuando hacemos alguna reducción o las personas cuando inicialmente hacen restricciones calóricas comparado contra la grasa subcutánea. La grasa visceral es la que, justamente como su nombre lo dice, es la que está entre los órganos. Cuando yo me agarro así la llantica y no tengo llantica, pero tengo barriga como si estuviera embarazado, esa es justamente la grasa visceral. La grasa subcutánea es la que yo me siento en el cachetico, la que me siento en la nalga, la que me siento en la llantica. Las personas que tienen mayor reducción de peso cuando hacen eso o mayor efecto es justamente cuando logran tener periodos en los cuales tienen momentos en que hay hormonas, que te voy a explicar en un momento, están mucho más controladas. Esto también se debe a que hay genes que tienen expresiones dentro del metabolismo. Acuérdate que lo que hace cada gen es producir una proteína. En el cuerpo tenemos 25.000 genes. Y el metabolismo de las grasas está muy incorporado justamente al efecto que tengamos por pequeños estímulos del estrés, no a muchos, para que yo pueda empezar a hacer momentos de lo que conocemos como lipólisis, y esto lo hace una enzima o una hormona que se llama la lipasa sensible a hormonas. Entonces, la acumulación de todos estos productos, y además cuando a través de la alimentación combinamos una mala alimentación donde se juntan proteínas con azúcares, que pueden venir simplemente de glucosa o de fructosa, se forman algo que se llaman los productos finales de la glicación, que es como el proceso que va teniendo el cuerpo, como cuando metes un pan en un horno, pero a una temperatura muy baja. La grasa visceral va generándose y va formando productos finales de glicación que van generando inflamación y van generando también una activación de unas células inmunológicas que se llaman los macrófagos. Ahora hablemos de la grasa subcutánea. La grasa subcutánea tiene menor asociación con trastornos metabólicos y podría tener algunos efectos que son absolutamente necesarios, incluso protegiendo contra el síndrome metabólico. ¿Cómo así? Sí, la grasa subcutánea es absolutamente necesaria. Pueden haber incluso factores genéticos que hacen que una persona tenga, porque su papá o su mamá, así sean personas sanas, tienen un poquito más de adiposidad. No todas las personas que tienen un poquito de grasa subcutánea, cuando uno les toma exámenes, necesariamente tienen que tener algo malo. Hay personas que pueden estar absolutamente saludables. Si uno les mide los niveles de glucosa, los niveles de insulina, los niveles de hemoglobina glicosilada, todo aparentemente sale bien. Es un patrón de acumulación que puede ser perfectamente normal en algunas personas. Incluso es un patrón de adaptación celular que tenemos los seres humanos. Piensan que hace 10.000 años, hace 20.000 años, estábamos en la mitad del verano, había más fruta disponible, podíamos comer un poco más, acumulábamos un poquito más de grasa subcutánea y esa grasa subcutánea nos iba a permitir tener periodos más largos de no comer, porque entonces yo puedo coger esa grasa y convertirla nuevamente en glucosa. Ya te decía, no es solamente lo que hacemos con nuestra alimentación lo único que puede terminar haciendo que formemos tanto grasa visceral como grasa subcutánea, y es que te lo explicaba que hay factores genéticos y factores biológicos que influencian a las hormonas y la capacidad de las células para responder a estímulos metabólicos hormonales. Por ejemplo, la grasa visceral tiene mayor capacidad de expandirse y responder a la lipólisis comparado con la grasa subcutánea. Hay factores relacionados con el estilo de vida que no tienen nada que ver con los factores netamente calóricos o netamente anclados a comer demasiados carbohidratos o demasiada grasa, como por ejemplo cosas que a veces la gente no tiene en cuenta, como el alcohol. Cuando la gente la mira desde las calorías, claro, el alcohol tiene muchas más calorías que el resto de los carbohidratos porque tiene 7 calorías por gramo, pero el impacto del alcohol no es solamente por el contenido calórico, es que para el hígado no tiene absolutamente nada que hacer con el etanol. Más del 80% entra al hígado y el hígado lo único que puede hacer es formar grasa visceral. Ahora, hay cosas inherentes a la fisiología que van a hacer
y van a jugar un rol y un papel importante a la hora de si vas a formar más o menos grasa. Por ejemplo, los hombres tienen mucho más la tendencia a acumular grasa visceral que las mujeres, mientras que las mujeres tienen mucho más la tendencia a acumular grasa subcutánea. La edad hace que sea completamente diferente, no solamente el género, sino la edad, porque hay factores protectores, los niveles de testosterona, los niveles de adrenalina, los niveles de hormona tiroidea sanos que puede tener un adulto joven van a hacer que la acumulación de grasa sea menor, mientras que en la medida en que los seres humanos vamos disminuyendo nuestra producción de testosterona y vamos aumentando los niveles de hormonas como el cortisol y como la insulina, pueden hacer que empecemos a formar cada vez más grasa. Ahora recordemos las influencias hormonales. La producción de hormonas como por ejemplo la insulina, yo empiezo a consumir muchos azúcares, mucho alcohol, empiezo a comer muy frecuente. Eso empieza a generar un sobreestímulo de la insulina. El sobreestímulo de la insulina más la inflamación que genera la mala alimentación termina haciendo que las células no capten adecuadamente algunos tejidos la insulina y otras por el contrario lo que hacen es inundarse completamente de glucosa. Eso empieza a hacer que la insulina cuando empieza a aumentar y cuando los tejidos no pueden captar, la célula adiposa, la célula grasa, la llantica, la célula de la grasa visceral, esa sí empieza a recibir. Todo el mecanismo fisiológico que debería ser pasando por el hígado para poder tener la exportación y todo, va directamente a la célula grasa. La célula grasa puede crecer infinitamente. Entonces, esa célula, toda esa glucosa empieza a entrar y se empieza a convertir inmediatamente en triglicéridos y eso empieza a hacer que las personas empiecen a subir de peso todo el tiempo. Ahora hablemos de los tipos de nutrientes y la interacción que van a tener con la microbiota. La microbiota, pero ¿en qué momento pasamos de hablar de todos estos nutrientes? Y es que la microbiota, amigos, entendemos que desde hace muchos años, independiente a lo que esté pasando con las calorías, una microbiota alterada, por el motivo que sea, por la falta de nutrientes, por el uso de antibióticos, la alteración en la microbiota puede empezar a generar un ambiente en mi intestino que genera señales para crear un ambiente obesogénico para las personas. Entonces, si empezamos solamente desde el punto en entender que hay alteraciones en la microbiota que van ancladas incluso no solamente a la cantidad de fibra, ya te voy a hablar de eso en un momento, pero cuando pensamos en el estímulo del tipo de proteínas que vamos a consumir, el tipo de proteínas que consumimos tiene un impacto sobre la microbiota intestinal para los metabolitos que ella produce, pero también para que el intestino se esté regenerando de manera adecuada, porque el intestino se regenera cada 3 días. Y para regenerarse, ¿qué necesita? Pues necesita tener aminoácidos de manera adecuada para que la estructura proteica de las células se pueda hacer completamente bien. ¿Cuáles son las respuestas metabólicas ante las diferentes dietas? Y en esto hay un montón de peleas, porque el que dice que es que lo mejor es el veganismo, el que dice que lo mejor es el carnivorismo, y los que dicen que lo mejor es el ayuno, y lo que dicen que el mejor es el keto, y a la larga todas pueden funcionar y todas pueden fallar. La literatura muestra que al principio todas las dietas funcionan y con el tiempo todas las dietas fallan. Lo que yo tengo que buscar es que desde el punto de vista nutricional yo pueda estar generando pequeñas alteraciones hormonales, pequeñas alteraciones que le permitan a mi cuerpo empezar a utilizar mi propia grasa como fuente de energía y la que uno más fácil se va a consumir es la subcutánea, pero cuando yo estoy poniéndole cada día más retos, la grasa visceral también se va a empezar a consumir. Ahorita te hablaba de los azúcares y quiero que recordemos la influencia que tiene la fructosa en la inflamación. Cuando te digo de la fructosa, por favor no quiero que vayas a pensar que la fruta es mala, porque siempre hay esta relación y hay mucha confusión en redes sociales que es que la fruta es lo peor. El azúcar, la miel, la panela, todos los jarabes tienen una fracción de glucosa y una fracción de fructosa. La glucosa es necesaria para darle energía a las células. La fructosa no. La fructosa en la fruta está en una dosis en la que el cuerpo como que tiene la capacidad de decir, bueno, está bien, venga, yo la proceso, está bien. El consumo excesivo de fructosa, diferente al aporte calórico, puede inducir a inflamación y aumentar los niveles de cortisol intracelular, aumentar los niveles de ácido úrico y esto por ende va a terminar generando un aumento también en los niveles de insulina y eso va a conducir al almacenamiento de grasa visceral en vez de grasa subcutánea. ¿Cómo se estructura una dieta equilibrada y adecuada? Pues vas a equilibrar los nutrientes que necesitas, para eso trabaja con tu médico, trabaja con tu nutricionista, pero quiero que tengas en cuenta esto. Debes tener un adecuado y muy buen consumo de proteínas en tu alimentación. Las proteínas no solamente te ayudan a estar más saciado, aumentan el efecto
térmico de la comida, pero también te van a ayudar a que cuando estás entrenando y todo lo que requieres para formar músculo tengas suficiente. Vas a comer muy buena cantidad de grasas saludables que estén más o menos entre el 25 y el 30% de tus requerimientos nutricionales, y debes comer el resto de carbohidratos, pero especialmente que consumas por lo menos 30 gramos de fibra al día. Cuando tú haces esto en una ventana de 10 horas y esto te lo comes, tus requerimientos, no las calorías, tus requerimientos nutricionales, en 2 o 3 comidas en el día, vas a tener mucho control. ¿Por qué te digo en 10 horas? Para que dejes por lo menos 14 horas mientras pasa la noche y empieza el otro día y vuelve, reinicia, en que tu cuerpo esté quietico, utilizando las fuentes de energía que tú te comiste en ese día, pero además las que tienes guardadas. Y recuerda que el mejor éxito para todo esto es cuando lo haces en compañía de los profesionales de la salud. Personas que llevamos años estudiando esto, que estamos dispuestos a guiarte, a orientarte, a acompañarte, a hacerte una buena prescripción nutricional, una buena prescripción de ejercicio. Por eso, si quieres seguir recibiendo esta información, quiero invitarte a que te suscribas al canal y activa la campanita, porque de esa manera, siempre que hacemos contenido como este, tú eres la primera persona que se entera. Quiero darte las gracias, nos vemos pronto. Gracias y hasta la próxima.